Buenas curiosos de la historia, bienvenidos a Holocron Cronista. Hoy trataremos la Edad Antigua de España. Bueno, antes de empezar recordemos un poco el vídeo anterior. Roma había conquistado toda la península ibérica que le pertenecía a los cartagineses. Así comenzaron la conquista de Hispania en el 202 a.C. Para terminar esta conquista tardaron unos 200 años, ya que se tuvieron que enfrentar a un gran número de tribus celtas e íberas. En el 197 a.C. los romanos decidieron dividir su Hispania en dos: la citerior con Tarraco, la actual Tarragona, como capital, y la ulterior con Córdoba, o sea, la actual Córdoba, como su capital. Estas divisiones administrativas estarían gobernadas por un pretor o procónsul. Desde el 197 a.C. hasta el 181 a.C. se fueron sucediendo varias rebeliones por parte de los pueblos iberos en esta zona, pero finalmente todas fueron mitigadas. En el 181 a.C. empieza lo bueno, ya que comienza la primera guerra celtíbera. En ella, el procónsul Sempronio Graco, de la Hispania Citerior, conquistó unas 30 ciudades celtíberas. Esta guerra acabó en el 178 a.C., cuando los celtíberos se sometieron a Graco. Tras esta guerra empezó la Pax Sempronia, un periodo de paz en la península de unos 30 años. Por cierto, este Graco se terminó casando con la hija de Escipión el Africano. Vaya mezcla de generales, la verdad. Esta Pax acabó en el 155 a.C. con el comienzo de las guerras lusitanas, que acabaron en el 139 a.C. Cabe destacar que esta serie de contiendas no fue solo contra los lusitanos, que vimos en el vídeo anterior, sino que fue contra toda una serie de pueblos del oeste peninsular. O sea que su nombre engaña un poco. Pero bueno, el caso es que en el 155 a.C., Púnico, que era un general lusitano, se llamaba así, no es que fuera cartaginés, sino que es un apodo que probablemente recibió porque fue mercenario al servicio de Cartago. Pero bueno, el caso, que este general se rebeló contra el poder romano aliado con otro pueblo indígena, los betones. Por cierto, estoy llamando indígenas a los pueblos prerromanos, ¿vale? No, por favor, no me tiréis hate en el vídeo por eso. Este general murió en el 153 a.C. luchando contra Roma. Y le sucedió otro general, Césaro, que consiguió que los celtíberos también se unieran a la contienda. Estos celtíberos ya habían comenzado la Segunda Guerra Celtíbera contra Roma anteriormente, en el 154 a.C. Y esto sucedió porque los celtíberos comenzaron a hacer una muralla en su territorio por todo lo sucedido contra Roma en la Primera Guerra Celtíbera. Esto Roma obviamente no lo aceptó y decidió atacar. Pero finalmente esta guerra solo duró 2 años y los celtíberos volvieron a ser derrotados. Pero bueno, aparte de esto, continuamos con las guerras lusitanas, donde a Roma no le estaba yendo nada bien. Así, el pretor de la Hispania Ulterior, Servio Galba, se reunió con los jefes tribales de los lusitanos en el 150 a.C. para acordar la paz. Pero esto en realidad era una trampa que terminó en carnicerías para los lusitanos. De esta emboscada escapó un guerrero, Viriato, que empezó a dirigir la resistencia lusitana en el 147 a.C., reorganizando a los ejércitos y comenzando una guerra de guerrillas contra Roma que los desgastaba sin apenas muchas bajas. Sin embargo, y tras 8 años de continuas batallas, que parecían imposibles de ganar para las tropas de Viriato, pero que finalmente ganaban, este fue asesinado por 3 lusitanos mientras dormía. Se supone que el cónsul de la República Romana, Quinto Servilio Cepión, les había prometido una gran recompensa por asesinarlo, pero que cuando los homicidas fueron a recibir su recompensa, lo que recibieron fue hierro en vez de oro. Vamos, que los mataron. De aquí salió la frase: Roma no paga traidores. Así acabaron las guerras lusitanas en el 139 a.C., con Roma conquistando la Lusitania a placer. Continuando con la invasión romana, en el 143 a.C. comenzó la Tercera Guerra Celtíbera. Y es que resultaba que los celtíberos que huyeron de la Segunda Guerra Celtíbera se refugiaron en la ciudad de Numancia. Y los romanos, que llegados a este punto querían la rendición de los celtíberos sin condiciones, cercaron la ciudad, asediándola hasta que llegó Publio Cornelio Escipión Emiliano, en el 134 a.C. Este general fue el que unos años antes había destruido Cartago.
y le cortó absolutamente todos los suministros a Numancia, que ya además llevaba otros 9 años de asedio anteriores a la llegada de Emiliano. Según la leyenda, estos celtíberos incendiaron toda la ciudad, haciendo un suicidio colectivo antes de ser conquistados por Roma. Así Numancia fue destruida en el 133 a.C. Publio Cipión Emiliano II, ciudades fortificadas 0. Y acabaron las guerras celtíberas. Sin embargo, esto no sería el final de la conquista de Hispania. Aún quedaban los vascones y algunos grupos celtas como los cántabros y los astures. Pero antes de eso hay que hablar de las guerras civiles de Roma, que afectaron a todo el imperio, incluyendo obviamente a Hispania. La primera guerra civil romana, entre el 88 y el 81 a.C., sacudió la península. En esta guerra se enfrentaban Cayo Mario, el líder de los populares, y Sila, el líder de los optimates. Estas dos facciones, los populares y los optimates, son un poco confusas y difíciles de explicar. Pero bueno, para resumir, los optimates eran un partido político que apoyaba a los ricos y aristócratas. Y los populares apoyaban más al pueblo, o bueno, eso se suponía. Vamos, lo mismo que hoy en día. El caso es que el pretor de la Hispania Citerior, que en estos tiempos era Quinto Sertorio, era partidario de los populares y además amigo de Cayo Mario, y decidió formarse su propio escenario dentro de la guerra civil en el 82 a.C. Se supone que quería independizarse de Roma, pero esto no le salió muy bien, porque la guerra la ganó Sila, o sea, los optimates. Finalmente, y tras 10 años, Sertorio fue derrotado por Cneo Pompeyo en el 72 a.C., fundó lo que hoy en día es Pamplona. Ahora hablemos de la Segunda Guerra Civil Romana, que empezó en el 49 a.C. y enfrentó al general que acabamos de conocer, Pompeyo, y a Julio César. En esta guerra hubo varias contiendas en España, como las batallas de Ilerda y de Munda. Finalmente César salió victorioso de esta guerra y puso la primera piedra para la creación del Imperio Romano, que se terminó de crear en el 27 a.C. por su sobrino, Augusto. Hablando de este Augusto, fue el que inició las guerras cántabras contra los pueblos indígenas que ya hemos mencionado en el 29 a.C. Esta guerra acabó en el 19 a.C. y con ella toda la península ibérica ya era romana. Augusto fundó Caesarea Augusta, la futura Zaragoza, y la provincia de Hispania quedó dividida en 3. La tarraconense, que tenía ciudades como Toledo, Barcelona, Tarragona o Cartagena. La bética, con Sevilla, Córdoba o Málaga. Y la lusitania, que ocupaba Portugal y Extremadura, teniendo la ciudad de Emérita Augusta, o sea Mérida, por capital. Así empezó la romanización de la península, el proceso que veremos en el próximo vídeo y que consistía en la asimilación cultural y religiosa de los habitantes de Hispania a Roma. Se entiende por romanización el proceso por el cual la cultura romana, junto con su religión y su idioma obviamente, se implantaron en la península ibérica durante el periodo de dominio romano sobre esta. Para que se diera este fenómeno se tuvieron que dar una serie de condiciones. Por ejemplo, la creación de infraestructura en los territorios bajo gobierno romano, que mejoraba tanto las comunicaciones como la capacidad de absorber población ya de cultura romana de estas zonas. También influyó la mejora, en gran parte debido a estas infraestructuras, de la urbanización de las ciudades, impulsada también por servicios públicos utilitarios y de ocio desconocidos hasta entonces en la península, como son los acueductos, los alcantarillados, las termas, los teatros, los anfiteatros, los circos y más. Otra causa de la romanización en Hispania fue la creación de colonias de repoblación como recompensa para tropas licenciadas, o sea, retiradas, así como la creación de latifundios de producción agrícola que eran propiedad de familias pudientes que o bien procedían directamente de Roma o eran familias indígenas que adoptaban con rapidez las costumbres romanas. El Alto Imperio Romano es la época más antigua de este estado. Esta empezó en el año 27 a.C. y acabó en el 235 después de Cristo, obviamente. En esta época se abandonó la república y se volvió a adoptar la monarquía
que ya había tenido hacía mucho Roma, solo que ahora se llamaría imperio y la aristocracia seguiría teniendo un falso poder político. Falso porque en realidad se hacía lo que dijera el emperador y punto. Estas dos medidas se tomaron para manipular un poco a la gente, porque durante la República se tenía a los reyes como lo peor del mundo y al Senado como lo mejor. Entonces, para que la gente no se rebelase porque vuelven a tener una monarquía, que es lo que le habían vendido que era horrible, pues dicen, no, no somos reyes, somos emperadores y hay Senado. Lo único que, bueno, este Senado, a pesar de que tenía un poder simbólico, un poder real no tenían. O sea, la última palabra siempre la tenía el emperador, que para eso era pues una especie de dictador perpetuo, como era César, que de ahí se coge la inspiración para crear el imperio. En este periodo del Alto Imperio Romano se fomentó el culto al emperador, dándole un aire de divinidad, pero que, mantenía el respeto a creencias religiosas diversas siempre y cuando no supusieran una amenaza ideológica para el imperio, como ya veremos en el siguiente vídeo con el cristianismo. Además, la sucesión del imperio casi siempre se daba por por adopción. Una adopción que determinaba sola y exclusivamente el emperador y que normalmente se basaba en quién tuviese las mejores dotes militares y dialécticas. Se hicieron también muchísimos monumentos que han llegado hasta nuestros días. Entre ellos destacan el acueducto de Segovia, el conjunto arqueológico de Mérida, con su teatro, anfiteatro y el templo de Diana, las ruinas de Itálica en Sevilla, el anfiteatro y las murallas de Tarragona, la Torre de Hércules en La Coruña y la muralla de Lugo. Habiendo hablado un poco de estos monumentos, sigamos con la política, porque la dinastía Julio-Claudia de Augusto, que ya vimos un poco de ella en el anterior vídeo, impulsó la integración política y el desarrollo económico de Hispania, y tras un periodo de guerra civil fueron sustituidos por la dinastía Flavia de Vespasiano en el año 69 después de Cristo. Es bajo esta dinastía Flavia cuando el número de romanos de origen hispano fueron en aumento en la administración imperial, hasta formar un cohesionado partido hispano que fue creciendo en influencia política. Y es que Hispania floreció muchísimo bajo la dinastía Flavia y es cuando empezaron los hispanos romanos a tener presencia política en todo el imperio, cosa que ya veremos que fue cada vez más grande hasta tener 2 emperadores seguidos de origen hispano. Ya hablaremos de esto. En el año 96 perdió el poder la dinastía Flavia por su choque con la clase senatorial, al mostrar cada vez más deseos de construir una dinastía hereditaria y divinizada. Esto dio lugar a la fijación del principio adoptivo del heredero con la conocida dinastía Antonina. O sea, vino otra dinastía que, apoyaba mucho más la adopción imperial, como ya estaba establecido, pero, claro, no oficialmente, sino que, se daba un poco a la elección de lo que quisiera el emperador. Así llegamos a lo que ya he dejado un poco entrever con la dinastía Antonina, y es que el primer emperador romano nacido en Hispania, Trajano, fue elegido por ser un militar popular en el ejército. Como gobernante asumió los ideales estoicos, que era una doctrina filosófica, el estoicismo, nacida en Grecia, que después recuperaron los romanos. El estoicismo consistía en la búsqueda de la felicidad a través del cultivo de la virtud y la serenidad, aceptando aquello que no podemos controlar y concentrándose en lo que sí está en nuestras manos. O sea, preocuparse solo por lo que podemos cambiar y no por lo que no está, lo que no podemos hacer, digamos. Trajano aplicó políticas de bienestar social, promovió un amplio programa de obras públicas y expandió territorialmente el imperio hasta su máximo histórico con las conquistas de Dacia y sus campañas en Mesopotamia, el Sinaí y el norte de Arabia. Hispania se benefició mucho de este programa de obras públicas, ya que Trajano ordenó la expansión de las ciudades, la construcción de puentes y anfiteatros y la reparación y ampliación de las calzadas romanas, con especial atención a la desatendida región de Lusitania, que pertenecía a Hispania obviamente, y abarcaba Portugal, actual Portugal, el sur sobre todo, y también lo que hoy en día es Extremadura. Algunos sectores de la oligarquía romana criticaron a Trajano por su especial trato de favor a los hispanorromanos en la burocracia y el ejército, pero por sus logros Trajano se considera hoy en día, y lo consideraban también en su época, igual o incluso mejor que Augusto, o sea, el primer emperador
que más tarde fue divinizado y al que, bueno, los romanos tenían como un grande, básicamente. Su sucesor, Adriano, que era también hispano, adoptó una política de consolidación de las conquistas y establecimiento de fronteras defendibles. Adriano continuó las políticas de bienestar social y de obras públicas de su predecesor y también viajó por todo el imperio para conocer los problemas que tenía y para resolverlos personalmente. Hispania ya empezó a mostrar señales de declive económico antes que muchas otras partes del imperio, ya que se observa una disminución de la producción minera y olivarera ya durante el reinado de Antonino Pío, el sucesor de Adriano, que gobernó entre los años 138 y 161. Con los emperadores Marco Aurelio y Cómodo, sucesores de Antonino Pío, la supremacía romana empezó a tambalearse por las incursiones militares de germanos en la frontera norte y de tribus bereberes en el Magreb, o sea, en el sur. Esto, sumado a la peste antonina, que duró desde el 165 hasta el 180, hizo que Hispania empezara a entrar en declive. Finalmente, la dinastía Severa tomó el poder a finales del siglo II. Estos severos se encargaron de terminar de destrozar la economía romana, devaluando su moneda, cosa que afectó a Hispania especialmente. El infame emperador Caracalla concedió entonces la ciudadanía romana a todas las gentes libres del Imperio Romano. Obviamente no como un acto de altruismo, sino para destrozarlos aún más a impuestos. De nuevo, estas cosas me suenan. Finalmente, el último de los severos, Alejandro Severo, fue asesinado por amotinados en Germania en el año 235, terminando así con el régimen político del Principado, instaurado por Augusto, y comenzando la larga crisis del siglo III, que casi acabó con el Imperio Romano. Hablemos ahora de las ciudades que existían en Hispania durante este periodo. Cabe recalcar que ya han sido mencionadas con anterioridad la mayoría, pero ahora las analizaremos en profundidad. Aunque la influencia romana tuvo gran repercusión en las ciudades ya existentes en la península, los mayores esfuerzos urbanísticos se centraron en las ciudades de nueva construcción, como Tarragona, Augusta Emérita, Mérida, o Itálica, que está al lado de Santi Ponce. Empecemos con Tarraco, que sigue existiendo con Tarragona como nombre. La Tarraco romana tuvo su origen en el campamento militar establecido por los hermanos consulares Neo y Publio Cornelio Escipión en el 218 a.C. Se fundó cuando comandaron el desembarco en la península ibérica durante la Segunda Guerra Púnica. De todo esto ya hemos hablado en el vídeo de la prehistoria en España. Tarraco fue desde el principio la capital de la Hispania Citerior Tarraconensis, y posiblemente hacia el año 45 a.C. Julio César cambió su estatus por el de colonia de ciudadanos romanos, lo que se refleja en el epíteto Julia de su nombre completo formal, Colonia Julia Urbs Triumphalis Tarraco, el mismo que mantendría durante el imperio. Otra de las ciudades más importantes fue Augusta Emérita, la actual Mérida, que fue fundada en el 25 a.C. por Publio Carisio como representante del emperador Octavio Augusto, como lugar de asentamiento de las tropas retiradas de las legiones quinta y décima. Con el tiempo esta ciudad se convertiría en una de las más importantes de toda Hispania y la de mayor tamaño, alcanzando las 120 hectáreas. Fue capital de la provincia de Lusitania y centro económico y cultural de todo el imperio. Itálica, situada donde hoy se emplaza la localidad de Santi Ponce, en la provincia de Sevilla, fue la primera ciudad puramente romana fundada en Hispania. Al finalizar la Segunda Guerra Púnica, Escipión el Africano repartió entre las legiones romanas parcelas de tierra en el valle del río Betis, que actualmente es el río Guadalquivir. De forma que, aunque Itálica nace como un hospital de campaña para los heridos de la batalla de Lipa, se convirtió posteriormente en un asentamiento de veteranos de guerra y luego en un municipio en la margen oeste del río Betis en el 206 a.C. Esta ciudad ya hemos visto que nos dejó dos de los mejores emperadores de la historia, Trajano y Adriano. Otra importante ciudad durante este periodo fue la de Carthagonova, la antigua Carthadast, de la que ya hablamos en el vídeo de la prehistoria. Augusto, en el 27 a.C., decidió reorganizar Hispania, de manera que la ciudad fue incluida en la nueva provincia imperial Tarraconensis, y entre Tiberio y Claudio fue convertida en la capital del Conventus Juridicus Carthaginensis,
Durante el mandato de Augusto, la ciudad fue sometida a un ambicioso programa de urbanización que incluyó, entre otras intervenciones urbanísticas, la construcción de un impresionante teatro romano, el Augusteum, edificio de culto imperial y un foro. La crisis del siglo III comienza en el año 235, con el asesinato del ya mencionado Alejandro Severo. Durante este periodo hubo muchos emperadores y usurpadores, manteniendo al imperio en un estado de guerra civil durante décadas. Hubo enemigos externos, como los pueblos germánicos bereberes o los persas sasánidas, que amenazaron la frontera romana. También hubo una gran inflación y plagas. En general, hubo toda clase de problemas económicos y de problemas sociales. Hispania ya llevaba décadas siendo una región periférica y relevante en los juegos políticos y militares del Imperio Romano, y esta irrelevancia y falta de efectivos militares hizo que los efectos de la crisis del siglo III no fueran tan directos ni devastadores, porque Hispania no fue escenario de invasiones, batallas o revueltas sociales, como si fue frecuente, por ejemplo, en Italia y en las provincias orientales y fronterizas. De lo más grave a nivel militar que ocurrió en España en esta época fue una incursión de germanos, francos, que mencionan las fuentes literarias y que podría fecharse en el año 260 aproximadamente. Pero esta, no fue tan grave como lo que ocurrió en el resto del imperio. En el 260, Póstumo, el duque de la frontera renana de Germania, derrotó a invasores francos y alamanes y los soldados lo proclamaron emperador por su generosidad en repartir botín y su éxito en organizar la defensa de la Galia y posiblemente también de Hispania, como acabamos de decir hace un momento. En una era dominada por el caos, Póstumo parecía ofrecer protección y por eso se ganó el aprecio de muchos. Póstumo estableció lo que la historiografía llama el Imperio Galo, que controlaba Germania, Britania, la mayor parte de la Galia y toda Hispania, o al menos la provincia tarraconense. Hoy en día se considera que Póstumo creó un estado independiente, porque creó un senado, una burocracia y una guardia pretoriana propia a imitación de la romana. Pero no intentó conquistar Italia y, convertirse como tal en una guerra civil que destrozaría el Imperio Romano y lo renovaría, por así decirlo, o sea, en un usurpador, más que por falta de voluntad, fue porque no pudo. Así que realmente es una situación parecida a la que se vivió con Sertorio siglos antes. También hubo en la década de los 270 una rebelión en la parte oriental del imperio, el imperio de Palmira, pero esta no tuvo nada de relación con España. Fue finalmente el emperador Diocleciano, quien ascendió al poder en el 284, quien puso fin a la crisis del siglo III al llevar a cabo reformas profundas en el Imperio Romano. El quebrado sistema político del Principado, que era propio del Alto Imperio, fue sustituido por el dominado, propio del Bajo Imperio. El dominado se caracterizaba por abandonar la fachada de continuidad del sistema de gobierno republicano por un gobierno autócrata que se apoyaba mucho en el ejército. O sea, se abandonaba la farsa de que se mantenía la república y ya definitivamente se hacía una monarquía, aunque tampoco se llamaba así, pero era básicamente eso. El Senado perdió cualquier relevancia política y el orden senatorial pasó a ser bastante irrelevante, una tendencia que ya empezó incluso antes del siglo III. El Imperio Romano se dividió en una parte occidental y otra oriental para facilitar el gobierno, pero se mantenía la unidad del Estado y por eso no es del todo correcto hablar del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, como si fueran dos estados distintos, porque no lo eran. Diocleciano duplicó el número de provincias del imperio para facilitar su gestión y reducir el poder de los gobernadores provinciales. En Hispania dividió la gran provincia de la Tarraconense en tres, la Galaecia, la Cartaginense y una Tarraconense más pequeña. Y en la segunda mitad del siglo IV incluso se añadiría una provincia solo para las Baleares. Son muy numerosas las tradiciones más o menos legendarias, algunas recogidas por autores antiguos que remontan a fechas muy antiguas, la llegada del cristianismo, a unos u otros lugares de la península ibérica. Las más importantes de estas leyendas son la predicación de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles, que se dice que predicó por toda España y fue enterrado en la actual Santiago. De esto ya hablaremos un poco más en la Edad Media. La segunda leyenda es la predicación de los 7 varones apostólicos, 7 misioneros enviados desde Roma por orden del apóstol Pedro a evangelizar Hispania. Pedro, por si a algunos os falta un poco de contexto, fue uno de los 12 apóstoles también y fue el primer papa, o sea, el primer jefe de la Iglesia católica.
La tercera leyenda dice que fue el apóstol Pablo de Tarso quien trajo por primera vez el cristianismo a España. No hay evidencias inequívocas de que el cristianismo se empezase a extender en España hasta el principio del siglo III, cuando se visibilizan comunidades cristianas organizadas en algunas ciudades, aunque podría adelantarse esto al siglo II, porque el obispo de Lyon, en el 185, escribía que ya había cristianos entre los germanos, celtas e íberos, y se supone que los íberos se refiere a los hispanorromanos, obviamente no a los íberos que llevaban ya seguramente 200 años sin tener un estado propio. Ahora hablemos un poco más en profundidad sobre por qué se evangelizó tan rápido, bueno, no solo Hispania, sino todo el Imperio Romano. Y es que en una época de desesperación, como fue el siglo III, más gente buscó consuelo, esperanza y respuestas a inquietudes como la salvación de su alma en las religiones. En este contexto, una de las religiones que se abrió paso y ganó adeptos fue el cristianismo. Sin embargo, la religión cristiana no fue legal y fue perseguida en el Imperio Romano durante sus primeros 3 siglos de existencia. Esto porque era una religión monoteísta que negaba cualquier divinidad que no fuera Dios y por lo tanto era una amenaza para las tradiciones romanas y la convivencia de múltiples creencias religiosas. Además de esto, también le venía bastante mal al Imperio Romano que no quisiesen sacrificar animales. Vamos a especificar un poco más porque, bueno, esto de los animales es un poco raro así de primeras. Y es que el imperio, bueno, los emperadores romanos y toda la administración romana pensaba que si se dejaban de hacer sacrificios de animales, entonces afectaría negativamente a la economía porque los ganaderos dejarían de criar, pues eso, a los animales, porque la utilidad que tenían era esa, la del sacrificio. Además, el cristianismo rechazaba el culto al emperador y celebraciones cívicas, lo que se veía como un signo de deslealtad al Estado, y las comunidades cristianas primitivas eran muy cerradas. Había rumores de prácticas religiosas cristianas un poco raras, así que esto generó una imagen negativa en todo el imperio. Los primeros cristianos eran por lo general gente pobre, de extracción social artesana, liberta y esclava, y muchas veces judíos, porque originalmente el cristianismo era una secta del judaísmo y no fue hasta el siglo III cuando abandonó algunas leyes y costumbres propias de esta cultura y de esta religión. Todo esto cambió entre el siglo III y IV, ya que se formó una iglesia con jerarquías más claras y hubo una resolución de algunas disputas teológicas. Además, el cristianismo dejó de ser una religión purista para tener una vocación universalista y demostrar una capacidad sincrética de transformar prácticas paganas en cristianas, como se halla después con la Navidad, por ejemplo. Sin embargo, lo que terminó de inclinar la balanza religiosa hacia el cristianismo fue el edicto de Milán del 313 después de Cristo. Este edicto, promulgado por el emperador Constantino I, fue un paso clave porque puso fin a las persecuciones contra los cristianos y les otorgó libertad de culto. Además, el posterior edicto de Tesalónica del 380 después de Cristo, establecido por el emperador Teodosio, fue el decreto que formalmente declaró al cristianismo la religión oficial del imperio. A través de este edicto se obligaba a todos los súbditos a seguir la fe cristiana. De estos dos emperadores ya hablaremos un poco más adelante, más profundamente. La cristianización del paisaje rural, sin embargo, se dilató mucho más en el tiempo. No se consolidó esta hasta la Edad Media. La cristianización y eliminación de prácticas paganas solo se consolidó entre los siglos V y VIII en estas regiones más marginales. Por esto se nota que no fue un proceso nada fácil. Volviendo un poco a la historia política, con la abdicación de Diocleciano en el 305, una nueva guerra civil estalló. El emperador Constantino salió victorioso de este conflicto y puso todo el imperio bajo su dirección. Y no solo eso, sino que trasladó la capital imperial a Bizancio, en el año 330, rebautizándola así como Constantinopla. Por cierto, no me preguntéis por qué, pero creo que su nombre le gustaba. Su capital era Constantinopla y sus hijos eran Constantino, Constancio, Constanza y Constance. Madre mía. Fuera bromas, establecer una nueva capital se produjo después de muchas décadas de claro declive de Roma, y esto aseguró la supervivencia de un estado que afirmaría ser romano hasta la Baja Edad Media, el Imperio Bizantino. Más relevante para nosotros es la conversión de Constantino al cristianismo en el año 312 y la decisión de no perseguir más al cristianismo en todo el Imperio Romano, como ya he mencionado.
Se cree que la misma madre del emperador era cristiana y que por eso decidió dejarlos en paz. Fue también Constantino quien promovió el concilio de Nicea en el año 325. Este estuvo presidido por el influyente obispo Osio de Córdoba y se fijó en él el dogma de la Trinidad, que afirma que Dios es un ser único manifestado en tres formas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y donde se condenó además el arrianismo como herejía. El arrianismo fue una corriente teológica cristiana surgida en el siglo IV que negaba la divinidad de Jesucristo, afirmando que era un ser creado por Dios Padre y no de su misma sustancia. Esta herejía tendrá bastante importancia en la antigüedad tardía con la invasión de los pueblos germánicos. Después de la muerte de Constantino, efectivamente, lo habéis adivinado, más guerras civiles y usurpaciones. La historia política del Imperio Romano del siglo IV siguió con muchas guerras por el poder, aunque nada tan destructivo y caótico como lo visto en los peores años de la crisis del siglo III. En la vertiente religiosa, sin embargo, estaban sucediendo cosas más interesantes que ver un grupo de personas matándose por el poder de un imperio y ya está. A nivel local, la Iglesia estaba asumiendo cada vez más las funciones de las autoridades civiles romanas. Las jerarquías del cristianismo niceno cada vez eran más ricas y poderosas, y de ahí surgieron reacciones dentro del seno de la Iglesia para volver a una vida más austera y ejemplar. En Hispania, ese fue el caso del priscilianismo, un movimiento que recuperaba el espíritu ferviente y libre del cristianismo primitivo. Destacaba por su misticismo y ascetismo, y las mujeres y laicos tenían un protagonismo mayor. Prisciliano, que era el fundador de esta secta, era natural seguramente de la provincia de Galaecia, y no es que promoviera una especie de movimiento revolucionario de pobres contra ricos, porque de hecho muchos personajes notables que siguieron su doctrina eran ricos. Más bien en ella tenían cabida las villas de los terratenientes que se alejaban así de las directrices de la jerarquía eclesiástica urbana. Vamos, que era gente que se quería alejar de la sociedad y ya está, de toda la vida. El priscilianismo se extendió por toda Hispania y el sur de la Galia, y se convirtió en un conflicto interno serio entre eclesiásticos y en un problema político por la unión de Iglesia y Estado. En el sínodo de Zaragoza del 380, los obispos condenaron el priscilianismo, y Prisciliano y algunos de sus seguidores fueron decapitados en el 385. Su doctrina, especialmente popular en Galaecia, no terminó de borrarse del mapa hasta el siglo VI. Tras el descalabro romano sufrido en la batalla de Adrianópolis contra los godos en el 378, el militar de origen hispano-romano Teodosio se convirtió en emperador de la parte oriental y para el 392 en el último emperador en gobernar sobre todo el imperio romano completo, además de ser el tercer emperador romano de origen hispano. Teodosio hizo del cristianismo niceno la religión oficial y además la única del imperio romano, así que cualquier otra religión o herejía fue prohibida y perseguida. Durante su gobierno, Teodosio persiguió el paganismo, las herejías y otras creencias, y toleró o incluso alentó la destrucción de templos paganos, entre ellos templos griegos de tiempos remotos. Tenía también una alianza política con la Iglesia, una iglesia que tenía al también hispano-romano Dámaso como su papa de Roma. A su muerte, en el 395, Teodosio, más por accidente histórico que por voluntad consciente, se convirtió en el último emperador de ambas partes del Imperio Romano, y dejó asociados al trono a sus dos hijos, uno en la parte oriental y otro, un niño de 10 años llamado Honorio, se quedó con la parte occidental.